Bueno, ahora veremos la patología del espacio pleural. Bueno, dentro de los trastornos torácicos, sabemos que la pleura es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones, a lo que se llama la pleura visceral, y reviste el interior de la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Los problemas de la pleura incluyen varias patologías, entre ellas la pleuresía, que es una inflamación de la pleura que produce un dolor agudo al respirar. Luego viene el desame pleural, que es un exceso de líquido en la pleura, que muchas veces el paciente viene sin referir ningún dolor, solamente cuando esté recién el líquido bastante abundante, entonces es donde ahí sí recién viene el paciente con todos los signos de insuficiencia respiratoria. También tenemos el neumotórax, que es una acumulación de aire o gases en la pleura, que en la mayor parte se ven cuando existen traumatismos donde puede prácticamente haber un neumotórax. El hemotórax, en igual forma, que se presenta y es una acumulación de sangre en la pleura, ¿no? El empiema, que es pus en el espacio pleural. De todos estos, el que representa prácticamente una patología muy especial es el empiema. Y dentro de lo que es el empiema, que se dice que es una presencia de pus o de gérmenes en la cavidad pleural, ya esto lo ha definido así Hipócrates en los años 460 a 357 años antes de Cristo. Dentro de las causas torácicas para que se produzca un empiema está la infección broncopulmonar, las infecciones posoperatorias, el traumatismo de tórax, la punción pleural. Después tenemos la biopsia pulmonar percutánea, la perforación esofágica traqueal. La próxima, por favor. Dentro de las causas extratorácicas están las cervicales, como por ejemplo a nivel de la cavidad oral, los focos orofaringios, ¿no? Por ejemplo, una amigdalitis pultácea, que puede ser también la causa. Y en las causas abdominales extratorácicas tenemos los abscesos sufrénicos, las pancreatitis agudas, que pueden producir también un empiema, y más que todo los abscesos hepáticos por contigüidad de la glándula hepática hacia el diafragma y hacia la cavidad torácica. Otra causa extratorácica es la diseminación linfática o hematógena. Existen factores predisponentes. ¿Cuáles son? La inmunosupresión, la diabetes mellitus. En nuestro país existen varios cuadros de diabetes mellitus, ¿no? Los que sí producen una baja de las defensas también. El alcoholismo en bebedores consuetudinarios, ¿no? Que realmente se inmunodeprimen o adquieren cualquier otra enfermedad, se resfrían, tienen un problema a nivel de la cavidad orofaringia y posteriormente el empiema. Enfermedades cardíacas, ¿no? El EPOC y las neoplasias. Veremos rápidamente lo que es un exudado y un trasudado. Es muy importante ver estas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza, por ejemplo, una toracocentesis de diagnóstica, tiene que ver, ¿no?, las características de ese líquido. Y con la toracocentesis diagnóstica, al aspirar, verá en la jeringa las características que tiene este líquido, y que puede ser un exudado o un trasudado. Para que sea un exudado, el pH tiene que ser menor a 7.2. La glucosa menos a 40 miligramos por decilitro. El LDH mayor a 1000 unidades por litro, es la deshidrogenasa láctica,
que es mayor a 1000 unidades internacionales por litro. Las proteínas que tienen que ser mayor a 3.5 miligramos por decilitro. Y la presencia de bacterias. Esto se ve. Entonces es un líquido más que todo que tiene un aspecto purulento, ¿no? Espeso, y pensamos que se trata de un exudado. Un trasudado. ¿Qué es el trasudado? No es más que un líquido citrino y claro, ¿no? Como van a ver muchas veces cuando uno llega, un paciente con insuficiencia respiratoria, y ustedes están en emergencias, rápidamente tienen que hacer una toracocentesis así diagnóstica, y muchas veces se van a encontrar con ese líquido citrino y claro. El diagnóstico, más que todo el diagnóstico, es la historia clínica minuciosa y el examen físico. A la inspección, la frecuencia respiratoria hay que ver, ¿no? Muchas veces se encuentra elevada, está con una taquipnea. Hay que ver la expansibilidad pulmonar de la caja torácica, la palpación, ¿no? Hay que ver la expansibilidad, la abulsión o disminución del murmullo vesicular. La percusión, matidez. A la percusión vamos a tener una matidez. A la auscultación, ¿no? Más que todo, el murmullo vesicular puede estar abolido. Dentro del diagnóstico clínico, uno tiene que sospechar, ¿no? Cuando viene un paciente, cuando existe una fiebre mayor a los 7 días, donde haya una aparición de desame clínico o radiológico, la persistencia del desame mayor a 7 días, donde haya focos de infección en la cabeza, cuello, amígdala, retrofaringe. Uno tiene que ser, más que todo con el examen físico, tiene que ir a ver con la finalidad de encontrar toda esa signología. Cuando es agudo existen síntomas, como por ejemplo un dolor en puntada de costado, tos irritativa, seca, pleurítica. También puede haber una tos productiva, fiebre, escalofríos, sudoración, taquicardia, la falta de apetito, la deshidratación y la oliguria. Cuando es ya un problema crónico, estamos hablando del empiema, existen signos, ¿no?, a la auscultación, como el roce pleural, la falta de excursión pulmonar en bases, un murmullo vesicular disminuido, las vibraciones vocales pueden estar disminuidas también, la matidez en bases. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en ese paciente? Una vez que nosotros cuando tengamos un paciente en esas condiciones que viene con esa sensación de falta de aire, o sea, signos de insuficiencia respiratoria a la unidad de emergencias, ¿no? Habrá que hacer un diagnóstico, ¿no? Una toracocentesis de diagnóstico, y luego posteriormente, si tenemos una secreción así purulenta, o también que puede ser clara más o menos, entonces habrá que rápidamente indicarle una radiografía de tórax, AP y lateral. ¿Cuál es la finalidad de esa radiografía? Buscar desplazamiento mediastínico o despegamiento pleural. Los senos pueden estar velados y existe la visualización de una sola hoja diafragmática. Este estudio se podrá completar, ¿no?, con el débito homolateral para evidenciar la línea de despegamiento pleural. Se invita al paciente que pueda echarse en decúbito lateral derecho o izquierdo. La tomografía axial computarizada, la TAC. La importancia de su utilidad radica en la capacidad para diferenciar el compromiso pleural parenquimatoso. Así como también nosotros tenemos que evaluar la extensión del proceso. Ver si existen focos purulentos que muchas veces pueden estar tabicados. Hay que ver el grado de incarceración pulmonar o la presencia de abscesos.
En este cuadro de empiema existen tres fases: la fase exudativa, la fase fibrino-pungulenta y la fase de organización temprana y tardía. En la fase exudativa, ¿no?, que dura de horas o días, existe una inflamación pleural, un líquido pleural acuoso rico en proteínas, con pocos leucocitos, más que todo menor a 500 células por mililitro. Hay un incremento rápido muchas veces de los mismos. Las hojas que pueden estar congestivas, rojas. Los niveles de glucosa y pH son normales muchas veces en los primeros días. Hay que ver también la permeabilidad vascular, el drenaje más. Entonces habrá que hacer un drenaje en ese paciente más una terapia antibiótica. Y el pulmón se va a expandir fácilmente. Si pasan más horas, entonces se va a formar la fibrina. En la segunda fase, fibrino-purulenta, que dura de 3 a 15 días, el líquido es más turbio y espeso. Existen depósitos de fibrina en su superficie pleural. Existe predominio de neutrófilos. Existe disminución de la glucosa y pH. El pH se encuentra menor a 7.20. Fase de transición. Existe un inicio de la fijación del pulmón. Y además existe depósito en la superficie corporal. En la tercera fase de organización temprana tenemos, esta dura de la segunda a la octava ya semana, donde existe gran proliferación de fibroblastos, una membrana fibrinosa atrapa al pulmón, ¿no? Existe un pool pleural donde se posicionan capas de fibrina. Hay un empiema que puede drenarse al pulmón. No se olviden que ésta se encuentra a nivel del espacio pleural y que muchas veces se pueden drenar al pulmón y producir una vómica, o sea, se denomina así al líquido que expulsa purulento por el pulmón mediante una tos. Puede existir también una fístula broncopulmonar, ¿no?, inclusive hacia la pared del tórax. Va a haber aumento de los capilares, va a haber angiogénesis y en este caso tendríamos que nosotros hacer una liberación quirúrgica. Prácticamente es un proceso infeccioso localizado. En la tercera fase de organización tardía, esta ya dura meses, donde vemos que va a existir un fibrotórax en meses. Va a concluir la neoformación vascular, va a haber una fijación y formación, ahora sí, del engrosamiento de la pleura, lo que se denomina una paquipleura. El pool se incorpora como autoinjerto. Existe una desaparición del plano de clivaje. Ya no es lo mismo sacar una radiografía de tórax en un paciente que está en la primera fase en relación a que se encuentre en esta fase de organización tardía. Después va a haber una desviación del mediastino, dependiendo. Si es en el lado derecho, el mediastino va a estar empujado hacia el lado izquierdo, donde va a haber también problemas a nivel ya cardiovascular. El diafragma puede estar elevado y puede también existir retracción de los espacios intercostales y desviación también del rax. Todo eso debido pues a la formación, a la fijación de la paquipleura. Dentro de los tipos de tratamiento diremos rápidamente que existe la toracocentesis terapéutica, que es importante. Ustedes saben muy bien que ante un líquido, ante un cuadro o una patología donde exista una
insuficiencia respiratoria y donde radiográficamente vemos que existe un velamiento, y luego de la toracocentesis evacuatoria, en primer lugar de diagnóstico, podemos hacerle una toracocentesis terapéutica, muchas veces con una punción a nivel del quinto, sexto espacio intercostal y línea media anterior, por ejemplo, o media, línea axilar media o anterior, puede resolverse muchas veces el problema. Pero si no es así, entonces va a ser necesario colocar un tubo de toracostomía, o sea, pleurostomía. Habrá que darle también fibrinolíticos. Muchas veces, pese a que uno quiere realizar la toracocentesis o colocar una pleurostomía, no existe la salida de líquido, pero sin embargo, vemos a nivel de la placa radiográfica que existe todavía el velamiento. Se puede realizar una videotoracoscopía de diagnóstica, donde se va a ver la cantidad o hasta dónde se encuentra, ¿no? Y más que todo, que ésta se encuentra con fibrina, ¿no? Y que existe tabicación a nivel del pulmón. Con todo eso, con ese diagnóstico, entonces dentro del tratamiento tendrá que ser sometido a una toracotomía con decorticación, que es muy importante. Luego, muchas veces habrá que dejar un drenaje abierto. El tratamiento por etapas. En la etapa exudativa, el estadio 1, se realiza una punción o toracocentesis, como hemos dicho. 3 objetivos tiene esta toracocentesis. La primera, que hemos dicho también, que es diagnóstica por el examen citoquímico, que es también bacteriológica, con la finalidad de identificar el germen que está produciendo, y por lo tanto, no solamente eso, sino que también se tiene que hacer un cultivo y antibiograma de la secreción. No tenemos que olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos muchas veces, habrá que realizar nuevamente la toracocentesis, que es muy molesta para el paciente, y no solamente eso, sino que pasan las horas y el paciente todavía, en vez de ser tratado rápidamente, va a tener que esperar unos días más hasta el resultado del cultivo y antibiograma. Y también otro objetivo que persigue la toracocentesis es la evacuadora o evacuatoria, donde trata de descomprimir el pulmón diré, con la finalidad de que se expanda ese pulmón y de esa manera se pueda vencer en parte la insuficiencia respiratoria. Si a las 48 horas, pese a la toracocentesis, no hay mejoría, entonces hemos dicho que habrá que hacer un drenaje pleural, o sea, una toracostomía o una pleurostomía. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de toracocentesis, donde se puede insertar la aguja, por supuesto, con todas las medidas de asepsia y antisepsia, porque muchas veces ha sucedido que en vez de ser un exudado, puede ser un trasudado, y uno, sin las medidas de asepsia y antisepsia de la región donde va a realizar la toracocentesis, puede introducir más bien algún germen, y de esa manera producirse, sí, un empiema. Como estamos viendo, por ejemplo, acá, en el lado al derecho, donde se está aspirando, preferible siempre con una jeringa de 20 centímetros cúbicos, donde vamos a ver las características del líquido que se aspira. Ahora, si vemos que la lesión, o sea, que la lesión pulmonar, mediante la radiografía, vemos que inclusive si es ya un empiema, en su primera fase por lo menos, entonces vamos a tener que colocar un tubo de pleurostomía, como estamos viendo en este paciente. Un tubo rígido
lo más ancho posible, ¿no? Que más o menos de aproximadamente unos 32 a 38 frames, el mismo que tiene que estar conectado, que va desde el paciente hacia un sello de agua o a un frasco de Boulot, ¿no? Como están viendo, por ejemplo, acá, ¿no? Donde existe, aquí estamos viendo, este es el tubo que conecta, ¿no? Hacia el paciente, ¿no? Y este es el tubo que va, si el paciente elimina, por ejemplo, gases, va a ir eliminando por este otro tubito. Pero este es el importante, el que está doblado acá, que está conectado hacia el paciente. Yo creo que en las prácticas ustedes van a ver cómo se coloca un tubo de pleurostomía. Lo más importante también es que cuando se prepara un frasco de Boulot, en el frasco tiene que haber un nivel líquido por encima del orificio del tubo que está saliendo del paciente, de aproximadamente 2 centímetros. Y es en base a esto, nosotros vamos a ir viendo si existe una cantidad, ¿no? Que va en aumento. Muchas veces en el primer drenaje puede drenar aproximadamente unos 400 a 500 mililitros en las primeras horas, para posteriormente drenar una cantidad de 1 litro, 2 litros, 3 litros, de una secreción purulenta a veces, bastante líquida, pero no tan espesa como en la tercera fase, por ejemplo. Y uno va a ir pues viendo la cantidad de líquido. Tiene que vaciar, por supuesto, cada día. Ahora, si esta se vacía en las primeras 12 horas o en las primeras 8 horas, 12 horas, uno tiene que pinzar, ¿no? Pinzar a donde está el paciente y luego vaciar el frasco y nuevamente ver la cantidad que ha drenado. Anotar en una hoja especial y en base a eso vamos a ver la evolución del paciente. Acá vemos un empiema pleural en un estadio 2, ¿no? Donde están viendo, acá por ejemplo, donde existen natas de fibrina, ya es un pulmón que prácticamente se estaba ya pues organizando más todavía, inclusive estaba yendo hacia una paquipleura. Dentro del tratamiento es muy importante, hemos dicho, al margen de la pleurostomía, hacer el cultivo y antibiograma de esa secreción purulenta. ¿Cuál es el objetivo? Con el cultivo nos dirá qué tipo de gérmenes son, gran positivos, gran negativos, etc. Con la finalidad de cubrir, ¿no?, con antibióticos que son más frecuentes, ¿no? Y también para ver si es ese empiema de origen muchas veces nosocomial. Y en ese aspecto, cuando es un empiema de origen nosocomial, tenemos que emplear antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque muchas veces, imagínense que sea una pseudomonas terrible, ¿no? Donde prácticamente a veces se hace, dentro de lo que es el tratamiento, se hace todavía un poco más largo. Es importante establecer como más o menos un tratamiento de 21 días aproximadamente, o sea, unas 3 semanas. Con esto he querido darles este tema que lo he considerado algo importante. Respecto al derrame pleural, que puede ser debido a una tuberculosis o cualquier otra enfermedad, por ejemplo, esta es, también son importantes, pero he considerado este tema por así, como decirle, porque muchas veces nos vamos a encontrar con este cuadro que uno a veces no puede tratarlo. Bueno, agradezco pues su atención.